Gloria a Dios, Dios le bendiga aquí como de costumbre en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios. Hoy, ¿verdad? Tenemos un tema que me trajo a colación mucha curiosidad. Hace muchos años, digamos unos 10 años, no son tanto, eh, había leído en una enciclopedia, no la tengo presente ahora, que tenía mi pastor Juan Guzmán allí en La Romana. Entonces, es sobre el castigo de Caín. Yo quiero que leamos en Génesis capítulo 4, versículo 15. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dicen así las palabras: He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Amén. Esto es el versículo 14. El 15 dice: Y respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque usted es bueno y maravilloso, mi Rey. Gracias por sus palabras. Le pedimos que sea usted que nos oriente, Señor, y que sea usted que nos dé el resultado, Señor, que nosotros queremos, que necesitamos realmente. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces, algo que queremos revisar es una página que encontramos hace unos días, que habla sobre el supuesto castigo de Caín. Hay varias teorías que hablan del color de la piel, de que esto, aquello, y ninguno ha llegado a una conjetura sólida, es decir, que pueda afirmar, y realmente no la hay, pero vamos a ver lo que dice esta página. Esta página se llama programaaqua.org. Programaaqua.org, y dice actividad cultural afro. Y el título del tema dice: La maldición de Noé en la Biblia, el complot más grande contra los afros. Es decir, estos comentarios, según es un complot en la Biblia. Es decir, lo que dicen estos, ¿verdad? Están contra y no aquí habla de Caín, sino de Noé. Y usted diría, bueno, pero ¿qué Noé? ¿Qué vamos a...? No leímos de Caín, ¿qué vamos? Bueno, pero que hay una explicación. La enciclopedia que anteriormente le decía, pero para llegar a Noé. Amén. Entonces vamos, lo que le decía anteriormente, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le pone un castigo que dice una señal en su frente. Y muchas personas piensan que fue alguna marca en la frente. Otros dicen diversas cosas, pero lo que se comprendía en aquella enciclopedia, valga la redundancia, que no recuerdo el nombre ahora, es que el color era la señal. Porque, y parece ciertamente lógico, porque en su frente, una maldición. Esta conjetura decía o dice que Caín, Dios le había teñido la piel de negro. Soy negro, por si dicen que no, que porque blanco, porque esto, no, no. Estamos sacando una conjetura, estamos hablando de lo que hemos aprendido, que quizá no sea así, pero son análisis que, ¿verdad?, uno pues hace. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es? Eh, por ejemplo, hay un término dicho secular: tienes que dar la cara, eh, tienes que dar el frente, con el sudor de tu frente.
Es decir, con frente, en cierto sentido, es como una representación de identidad. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy una persona que tengo un color, que tengo una imagen, que tengo una representación, pero recordemos que las tinieblas son representadas por la oscuridad, es decir, el pecado, la maldad, los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, todo lo que es el mal es representado por las tinieblas, por el color oscuro, por el negro, por el color negro. No decimos que con esto que los negros son tinieblas y son maldad, porque realmente yo me estaría diciendo eso a mí mismo. Si no, estamos hablando, tratando de dar una aclaración con relación a lo que representa el color negro en la Biblia, ¿verdad? Cuando se habla de maldad, se representa con oscuridad, con tinieblas, con el color negro. Bueno, entonces, eh, se piensa que Caín no fue una marca en específico, sino que se le tiñó el color de negro, su piel, su pelo rústico duro. Entonces, él salió errante. Y como se entiende que todo el mundo era de color claro, pues inmediatamente veían a Caín y ya se había corrido lo que es en la ciudadanía, lo que le había sucedido a Caín, pues lo identificaban por ese color. Estamos haciendo un análisis en base y vamos a leer aquí en la página que acabamos de mencionar hace un momento. Dice lo que dice esta página, que bueno, va en defensa de de África, porque cuando después de Noé, recuerde que Can, traducido de ese antiguo, de esa lengua semítica, se traduce a moreno, que es como de mi color, y negro es cuando es la tez totalmente oscura, totalmente oscura, como lo son los originales africanos, negro. Pero en términos generales, una persona que no sea blanco, aunque sea indiecito, de mi color, o más oscuro, más clarito un poquito, pues se le llama negro. Yo soy negro. Entonces, Canaán se traduce a negro, literalmente negro. Y tiene otros significados, según la enciclopedia que le había dicho que leí. Y eh, resulta que cuando Noé, su hijo, Can, lo ve desnudo, se burló de él, y luego sus hermanos, sus otros hermanos fueron y tomaron una tela y fueron de espalda donde él y lo cubrieron porque Noé estaba ebrio. Cuando Noé se dio cuenta, pues echó una maldición, la cual muchos conocemos, que es sobre Canaán, aunque fue Can que lo vio, debido a que él no podía romper o sobrepasar el pacto que Dios había hecho con los 8 que estaban en el arca, y se estima que Canaán nació luego de eso. Entonces, Canaán no estaba bajo la cobertura del pacto de Dios. Sin embargo, su padre y sus tíos y las esposas de ellos sí estaban bajo del pacto. Por ende, Noé no pudo maldecirlo, porque estaba en la cobertura del pacto de Dios del arca. ¿Qué sucede? Aquí dice, esta maldición de Noé o maldición de Can es estimada más tarde a la negrura de la piel. Dice Heine o Heine 2002, el negro, color luto y de la contaminación, también es el color del pecado, y él estima que señala a los esclavos. Usted recuerda que en la maldición de Noé dice que sería esclavo de su hermano.
su hermano Jafet. Dice que sería hermano, esclavo, su descendencia. Entonces, dice, a veces hay quien considera que no era, era la piel tan solo. Por ejemplo, Richard Hobson, quien comerció a lo largo de la costa africana en 1621, rehusó por los principios morales comprar esclavos. Consideraba, dice, el tamaño enorme del miembro viril del negro, prueba infalible, según esta persona, prueba infalible de que era del linaje de Canaán, quien por haber puesto al descubierto la desnudez de su padre, había recibido una maldición en esa parte del cuerpo. Es decir, este señor, Davis, 1900, no, Richard Hobson, hace estas afirmaciones de que esta era una de las evidencias infalibles. Dice, quizás en las últimas, esta última consideración fue hecha en 1968. Dice, quizás esta última consideración intervenga en una buena dosis de envidia o recelo, o más probablemente algún sentido de inferioridad cuantitativa del europeo, pero este tipo de elaboraciones no abundan. Y es ante todo la piel, mucho más visible y evidente, la que señala al maldito condenado a servidumbre, es decir, la esclavitud. En el caso del misionero anglicano Peter Heckling, quien, dado crédito a la maldición de Canaán en 1660, agrega que los negros carecían del uso de razón que es peculiar al hombre, de quien acaso ingenio estaba desposeído de todas las artes y ciencias que eran proclive a la lujuria y en su mayor parte idólatras. Es decir, ellos tenían, según este sacerdote, gloria a Dios, o este misionero, de que tenían un bajo nivel intelectual, es decir, que eran como animales y que eran pues muy proclive a la lascivia y a ese tipo de acciones como si fueran animales. No, sí, pero no es así. O sea, entonces, despedían un mal olor y estaban tan enamorados del color de su piel que pintaban al demonio blanco. Es decir, los blancos pintan al demonio negro y ellos pintan los negros al demonio blanco. Eso es obvio, este contraste. Porque, por ejemplo, los malos en Rusia, los villanos, son los norteamericanos, y en Norteamérica los rusos son los malos. En Arabia, el demonio, los malvados, son los de Occidente, y al contrario, siempre las etnias, los pueblos, siempre a sus rivales que ponen como malos. Dice, aquí debemos entender que su enamoramiento de su piel negra, como el apego a la marca del pecado y al error. ¿Cómo puede ser blanco el demonio? Esto agrega Davis. Dice, ahora esta maldición y reducción a la servidumbre no implica una deshumanización en el contexto de la esclavitud doméstica o patriarcal imperante en la época bíblica. Así también en el siglo XVII, para muchos el negro era maldito, pero era humano, por tanto tenía derecho a la instrucción religiosa. En esa época se generó
un interesante intercambio de opciones sobre este tema. Todo comenzó a partir de si se debía o no permitir el ingreso de los negros a las iglesias. Guthrie Morgan, que era uno de los defensores de la admisión en torno a 1680, escribió una encendida defensa de la humanidad de los negros. Allí decía que, aun cuando una piel negra fuera la marca de la maldición de Can, ello no determina que los negros no fueran humanos. Los plantadores difícilmente emprendían animales para vigilar el trabajo de otros animales. Davis, 1968. Como prueba de la humanidad del negro, Guthrie Morgan señala que los plantadores norteamericanos los empleaban en cuidar el ganado laboral. Ese argumento no creo que fuera muy convincente entre los plantadores, pero bastaba a la buena intencionalidad de Morgan, quien denunció los maltratos a que eran sometidos los negros en Barbados. También agregó el favor de la capacidad intelectual de los negros, la posibilidad de su instrucción y mejoramiento religioso. Era un clérigo filósofo interesado en incorporar a los negros al rebaño del Señor. Sin embargo, también estaba convencido de que en África los negros efectuaban ayuntamiento antinatural con los monos. Esta idea del negro como el fruto de una relación perversa entre el hombre y el mono también es un tema que se repite de autor en autor. Por algo será, por algo están tan próximos, algo habrán hecho, por algo la mona Chita lo seguía siempre a Tarzán. John Atkin también quizás visitó a África hacia el 1730. Nos cuenta el mayor peligro para los viajeros que proviene de un número prodigioso de simios o de monos de algunos 5 pies de alto que que lo habitan y que atacaban a los viajeros solos, llevándolo al agua. Es decir, ahí era que se defendían, llevándolos al agua como refugio, ya que las criaturas son temerosas del agua. En algunos sitios, los negros han sido sospechosos de cometer bestialidad con ellos y por la ternura y el afecto que bajo ciertas circunstancias expresan hacia las mujeres, dice la estupidez e ignorancia por la otra parte, las negras, para guiar o controlar la lujuria, pero más por el parecido cercano que a veces se encuentra entre ambas especies. Todo eso lo hace a uno sospechar de esto. Atkins, 1730. Sin embargo, Atkins agrega que el caso no debía ser muy común y en el relato ocupa en lugar de una curiosidad exótica. No es el caso del que fue de mayor vulgaridad de esta idea, Edward Long. Este señor, cuñado del gobernador inglés de Jamaica, residió allí a mediados del siglo y escribió la primera, del siglo XVIII, escribió la primera historia de la isla. Tenía el conocimiento muy cercano de los negros. Inmensa mayoría de la población jamaiquina decía que los negros eran incapaces de hacer combinaciones e ideas simples que habían recibido a través de los sentidos y reflexionar de ellas. También carecían del sentido moral integresco, intrínseco, que era un prerequisito de la virtud, y
por consiguiente no podía desear nada más que comer, beber, preocuparse de la satisfacción sexual y vivir ocioso. Perseguían estas metas sin restricción, según Davis en 1968. Hasta aquí todo en el estado de la naturaleza, pero Edward Long va mucho más lejos en su descalificación de los africanos. Dice que eran un pueblo animalesco, ignorante, ocioso, artero, traicionero, sanguinario, ladrón, indigno de confianza, supersticioso. Davis, 1968. Y para rematar la cuestión, todos los pueblos del mundo poseían alguna buena cualidad, salvo los africanos. Edward Long era el racismo sin disimulo, el rechazo visceral del otro. Así no realizó ningún esfuerzo por ocultar su asco por el color del pelo bestial, las narices tumidas, el olor fétido o animalesco, que todo tiene en mayor o menor grado. Hasta los piojos de los negros eran negros y presumiblemente inferiores. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es bastante extenso. Y lo que quiero decir, mire, ya sea esta la maldición del color de la tez negra, que Dios haya puesto sobre Caín para diferenciarlo de las demás y de aquí nacer la generación de Caín, y sabiendo que dice la palabra de Dios que los hijos de los hombres, representados en la Biblia como la descendencia de Caín o de la pecaminosidad, y la descendencia de Sem y Jafet, que eran los otros hermanos, la representación tanto del sacerdocio como era Sem y de Jafet como era la clase trabajadora o poseedora de la tierra y trabajadora y de la riqueza y de todo lo que es la parte de adquisición de poder material. Realmente esto no implica porque Cristo vino y marcó la diferencia. ¿Cómo así? Cristo vino para quitar toda carga. Dice que todo el que esté cargado a mí, dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera, y así sucesivamente. Entonces todas esas maldiciones del pecado fueron quebrantadas en la cruz del Calvario. Por ende, sea que los hijos de Noé, estos dos o este hijo Can fuera negro, quizás debido a que la madre o la esposa de Noé fuera negra, y por ende nacieran hijos de distinto color de piel, que quizás Noé era blanco, la Biblia no nos explica. Entonces, esto no marca ninguna diferencia delante de Dios de quién se salva y quién no, quién es gente y quién no, sino que todos somos. Ya nos dice la Biblia que no existe ni libre ni esclavo, ni libre ni esclavo, ni, o sea, todos somos iguales delante de Dios. Y eso es lo que queremos resaltar. Hay mucha gente que piensa que estos eran negros, ¿verdad? Como decía anteriormente, porque la mujer de Noé era negra. La Biblia no nos da grandes detalles sobre esto, ni nos habla de que la mujer fuera negra. Pero como dice, viendo Dios que los hijos de Dios se habían fijado de las hijas de los hombres, tomando entre ellas para sí, quizás, ¿verdad? Noé fue uno de esos hijos que tomó mujeres para sí, pero siguió en la obediencia a Dios y no siguió en lo que es las costumbres de la descendencia de Caín, que era de continuo el pecado, continuo la bestialidad, la maldad, el asesinato, el robo y todas esas cosas, ¿verdad? Y este estudio aquí aclara, y sobre todo esta persona que hablamos, de Richard Hobson, de David, eh, y así sucesivamente, eh, sobre lo que es eh, el racismo que existe todavía en los pueblos más avanzados como Estados Unidos, como Europa, y muchos países del mundo. El racismo en contra de los negros es terrible. Aquí en nuestra República Dominicana se confunde lo que es la parte de racismo por los negros, por lo que son nuestros vecinos del vecino país,
que es una historia diferente, pero quizás haya más malinterpretación que racismo, que haya más politiquería internacional que racismo. Hay compañeros que viven en otros países avanzados y dicen que el racismo allá es literal. Sin embargo, son los pueblos que van evangelizando lo que es la igualdad. Sin embargo, en su propio país no hay esa igualdad. Así es que, mis hermanos, recordando que todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima.